Pues nada, voy a comenzar a presentar los resultados generales del proyecto PanCáncer. La estructura, que no la comentaba antes, es la siguiente. Es decir, va a haber una pequeña presentación de 10-12 minutos a mi cargo, donde voy un poco a explicar los resultados generales del proyecto, a muy grandes rasgos, de una manera que se puedan entender. Y por otro lado, una segunda presentación a cargo de Bernardo Rodríguez Martín, que es el doctorando que ha tenido más participación en este proyecto y que va a presentar el descubrimiento en concreto que nosotros hemos realizado y que es prácticamente 100% resultado gallego, por decirlo de alguna manera, y que bueno, que es el motivo principal que ha motivado pues todo este revuelo que estáis viendo, ¿no? Bueno, voy a empezar con una breve introducción acerca del cáncer. Mis estudiantes, que aquí los veo, están ya acostumbrados a estas diapositivas. Espero que no se note que el revuelo que se ha montado no me permitió. De hecho, veréis que he sido bastante, en algunas de las diapositivas, pues bueno, bastante sencillo. La sencillez va a primar sobre lo demás, pero bueno, antes de nada, el cáncer se caracteriza por un proceso que se caracteriza por la multiplicación celular de forma descontrolada, ¿no? Las células comienzan a multiplicarse de una forma sin control, ¿no? Esto se debe a la acumulación de mutaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que somos un cigoto o célula huevo, ¿no? Desde que somos un cigoto, desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, desde ese momento pues comienzan una serie de proceso de multiplicación celular hasta que se forma un organismo completo, un organismo adulto, ¿no? Bueno, pues durante todo ese proceso de multiplicación celular hay una serie de mutaciones que van ocurriendo, que se van acumulando en nuestro ADN. Somos un linaje celular, ¿no? Desde que somos una única célula hasta que nos convertimos en un organismo adulto. Se van acumulando mutaciones. ¿Qué ocurre? Que no todas las mutaciones tienen el mismo peso en el cáncer. La mayor parte de las mutaciones que ocurren a lo largo de nuestro desarrollo son mutaciones que denominamos pasajeras. Vale, estoy introduciendo todos estos términos para que después en la presentación de Bernardo se pueda entender mejor. Las llamamos pasajeras, no tienen ningún impacto en realidad en el desarrollo del cáncer. Hay otras mutaciones, sin embargo, que aquí se ven representadas por el color, no, por la estrella, ¿no? Que son las que llamamos conductoras de la enfermedad, conductoras del tumor. Esas son mutaciones que ocurren en genes que son realmente importantes para que se desarrolle un tumor, ¿no? Bueno, entonces, mutaciones pasajeras y conductoras. El cáncer es además un proceso evolutivo, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿por qué es tan difícil parar el cáncer? Bueno, porque el cáncer se asemeja mucho a la evolución de las especies. Para que lo entendamos, a lo largo de la evolución de las especies hay una serie de eventos que van ocurriendo y que de alguna manera hacen que aquellos individuos que están mejor adaptados sobrevivan sobre los demás. Pues en el caso del cáncer es algo parecido. El cáncer es un proceso evolutivo, las células se van multiplicando, van adquiriendo mutaciones que las van diversificando, las van haciendo diferentes unas de otras, les van surgiendo como pequeños sublinajes, ¿no? Y imaginaros que en este punto, este tumor que está creciendo en este punto, hacemos un tratamiento, ¿no? Pues va a haber, la mayor parte de las células probablemente mueran porque no son resistentes a ese tratamiento, pero va a haber otras células que presentan resistencia a esos tratamientos porque tienen mutaciones que les proporcionan resistencia, ¿no? Son esas las que acaban produciendo las metástasis, que como sabéis, el 90% de los pacientes de cáncer que mueren a causa del cáncer es a causa de la metástasis, ¿no? Es un proceso que estamos ahora estudiando cada vez más para intentar comprender mejor. En todo caso, lo que está reflectando es que son muy diversas, es decir, la diversidad es brutal dentro de un mismo tumor incluso, ya no entre metástasis, sino incluso dentro del mismo tumor primario, ¿no? Bueno, la forma de identificar genes que están mutados en cáncer es hacer un análisis de mutaciones recurrentes. Básicamente se cogen un montón de tumores procedentes de pacientes diferentes, se secuencia el material genético, se ven qué mutaciones hay y después, pues básicamente lo que se ve para cada uno de los genes que tenemos en nuestro genoma, pues se busca si se encuentran mutados o no mutados en
un número de individuos determinado de cada tumor que estamos estudiando, ¿no? Entonces, cuanto más veces aparezca la misma mutación en un mismo set de individuos, pues eso estará indicando que ese gen probablemente es un gen importante en el desarrollo del tumor, ¿no? Bien, no todos los tumores, no todos los tipos de cáncer se comportan igual, no todos acumulan el mismo número de mutaciones. Hay algunos tipos de tumores, sobre todo aquellos que están bajo la influencia del medio ambiente, como puede ser el melanoma, bajo la influencia de la radiación ultravioleta del sol, o algunos tipos de cáncer de pulmón que están bajo la influencia del tabaco, por ejemplo, ¿no? Son factores ambientales que incrementan terriblemente el número de mutaciones que presentan, ¿eh? Sin embargo, hay otros tipos de tumores que presentan una tasa de mutación mucho menor, acumulan muchas menos mutaciones. Suelen ser tumores pediátricos de niños que no han tenido tiempo suficiente de crecer y por tanto de acumular mutaciones, por eso tienen pocas mutaciones, pero también hay tumores de la sangre, tumores como por ejemplo las leucemias, que se caracterizan por tener muy poquito número de mutaciones, ¿no? ¿Cuántas mutaciones podemos encontrar, por ejemplo, en un melanoma? En torno a 45.000, más o menos. ¿Cuántas mutaciones podemos encontrar en una leucemia? Pues muchísimas menos, ¿eh? Precisamente por esto, porque tienen diferentes tasas de mutación. Esta curva es un poco difícil de explicar, entonces voy a pasar simplemente a comentar que los que nos dedicamos a la genómica del cáncer estamos siempre obsesionados con conseguir muestras y muestras y muestras y muestras. ¿Por qué? Porque algunas de estas mutaciones que son conductoras de la enfermedad se encuentran en muy baja frecuencia. Es decir, todos los pacientes con cáncer tienen una mutación que les hace tener ese cáncer, pero al menos una o dos. Pero para encontrar si esas mutaciones son recurrentes o no, que es en que nos basamos para identificar genes que están involucrados en cáncer, pues necesitamos explorar un número de muestras muy grande. Y aquí es donde entra nuestra participación en el proyecto PanCáncer. Fue una oportunidad única para poder estudiar un tamaño muestral enorme. Fijaros, 3.000 genomas, casi prácticamente 3.000 genomas que se han analizado dentro de este proyecto. El proyecto PanCáncer se enmarca dentro del Consorcio Internacional del Cáncer. Es un proyecto en el cual han estado involucrados 1.300 investigadores científicos y clínicos de 37 países diferentes. Como digo, se estudiaron 3.000 genomas, por eso nos hemos involucrado, porque necesitábamos un tamaño muestral muy grande, ¿no? 38 tipos de tumores distintos, esto también es muy importante. Nunca se había analizado un set tan diverso de tipos tumorales, y ha tenido como consecuencia la publicación de 23 trabajos, artículos científicos, fundamentalmente todos ellos en la revista Nature, Nature Genetics y Nature Communications, revistas del grupo Nature, que son, como sabéis, los científicos que estáis compañeros en la sala, sabéis que son las más relevantes que hay en el campo, ¿no? Esto es un poco cómo se distribuye el número de muestras en diferentes tipos de tumor. Aquí veis, por ejemplo, estos son tumores de hígado, cáncer de páncreas, de cerebro, de la sangre, bueno, hay diferentes, riñón, etcétera, mama, bueno, diferentes tipos, ¿no? En total, pues eso, casi 2.000, casi 3.000, son más que estos, son entre 2.600 y 3.000 genomas que se han analizado, tumores diferentes que se han analizado. Una de las bases fundamentales del éxito de este proyecto fue el nivel de especialización que se alcanzó, porque 1.300 investigadores no pueden trabajar sin que haya un cierto reparto del trabajo, ¿no? Entonces, pues nos han repartido en un total de 16 grupos diferentes de trabajo. Cada uno de ellos pues, se dedicaba a diferentes cuestiones. Nosotros concretamente hemos sido involucrados en el grupo 6, que es el grupo de patrones de variación estructural, y dentro de este grupo, bueno, también en el de variantes germinales del genoma del cáncer, pero dentro de este grupo hemos liderado el subgrupo de retrotransposición, que es lo que nos ha llevado a tener ese impacto que ahora os paso a mostrar, ¿no? Básicamente se han publicado, como decía, 23 publicaciones. Nosotros somos autores principales, primero y último, coprimero y coúltimo de 2 de ellas, y aparte somos autores secundarios en una tercera, ¿no? Vamos, lo que básicamente se dice que vamos metidos en el medio en una tercera, ¿no? Y son estas, ¿no? La primera, el paper, el artículo marco del PanCáncer, en el cual hemos tenido un papel fundamental, liderando, como digo,
el grupo de retroexposición y que ha llevado a algunas de las figuras más importantes del artículo. Este otro trabajo, el que he participado yo y que básicamente hemos analizado aquellas regiones no codificantes del genoma que no están, digamos, que no son exónicas. Hemos identificado pues algunas mutaciones recurrentes que tienen impacto funcional en regiones pues no génicas, ¿no? Y esta otra, que es la que más repercusión ha tenido para nosotros, porque es la que claramente lideramos de primero y de último. Básicamente todo el equipo del grupo de genomas y enfermedad está aquí representado. Y es el artículo del cual os va a hablar Bernardo después, en el cual hemos identificado un nuevo mecanismo de mutación en cáncer que pensamos que va a tener repercusión en el paciente. Yo simplemente quiero, ya muy brevemente, explicar a muy grandes rasgos, de una manera muy sencilla para que lo entienda todo el mundo, los que sois especialistas en el tema y los que no, de cuáles son los resultados más relevantes del proyecto. Muy brevemente, 4 diapositivas y ya termino, ¿vale? Primera, algunas de las conclusiones, no son muy sorprendentes, pero alguien tenía que volverlas a confirmar. Quiero decir, hasta ahora sabíamos cosas del cáncer con unas bases de datos muy pequeñas. Entonces, lo que habría que hacer era confirmar si eso seguía siendo cierto a una escala mucho mayor, ¿no? Entonces, una de las cosas que se han confirmado es que el genoma del cáncer, por supuesto, esto es finito, conocible, o sea, lo podemos llegar a conocer con las herramientas que tenemos, pero es tremendamente complejo. Esto ya nos lo olíamos, la tostada esta ya nos la olíamos, que era muy complejo. Porque ¿cómo es posible que dos tumores de dos personas distintas, que aparentemente tienen las mismas mutaciones importantes, responden de manera diferente a diferentes tratamientos? Eso es porque hay otras mutaciones secundarias y terciarias que en algún momento pues, toman el control, ¿no? Entonces esto lo hemos podido catalogar a un nivel asombrosamente detallado, caracterizando todas las mutaciones posibles e identificando nuevos procesos mutacionales, como el que va a explicar Bernardo, en el cual, bueno, pues confirmamos esto, ¿no? Que es tremendamente complejo. Entonces esto va a tener un impacto, claro, la implicación que esto tiene es que la lucha contra el cáncer, ya no tenemos ninguna duda, va a ser, el ganar al cáncer va a ser el resultado de una lucha puerta a puerta, tumor a tumor. Cada tumor es diferente, hay que caracterizarlo genéticamente y hay que intentar desarrollar tratamientos específicos para cada uno de los tumores. Segunda cuestión importante. Nos hemos dado cuenta que estamos muy cerca de catalogar todas las vías biológicas involucradas en el cáncer. Es decir, hemos encontrado, para estos 3.000 tumores, prácticamente para todos hemos encontrado al menos una mutación genética que explica el cáncer, ese tumor, que explica que ese tumor haya aparecido. Esto lo que quiere decir es que nos quedan ya muy pocas vías por descubrir que lleven al cáncer. Porque si somos capaces de identificar las mutaciones que lo están causando, es porque quedan muy pocas por descubrir, ¿no? Todavía. Bueno, entonces eso es importante. O sea, estamos ya muy cerca de conocer prácticamente todo el catálogo de mutaciones importantes, conductoras, que están involucradas en el cáncer, pero sobre todo las vías de mutación, ¿no? ¿De acuerdo? Tercera cuestión. Esto es muy interesante. Dentro del consorcio se han desarrollado métodos tipo carbono 14 y esto que os suena a todos para poder datar la edad de las mutaciones. Esto es importante porque tenemos claro que a lo largo del desarrollo de un tumor, desde que empezamos a acumular mutaciones, desde que nacemos, incluso antes, desde que somos cigoto, sabemos que en algún momento surgen las mutaciones que nos van a llevar a desembocar a tener un cáncer, ¿no? De hecho, pues hay niñas pequeñas con pequeños microtumores de mama que ya están, que se sabe que puede o no puede, pero ya tienen esas mutaciones ahí, ¿no? Pero ahora podemos incluso datarlas de forma absoluta, decir, pues esta mutación ha ocurrido hace 25 años, porque se han desarrollado nuevos algoritmos y nuevos métodos estadísticos para poder hacer esto, ¿no? Se ha encontrado una especie de reloj molecular que nos permite pues, encontramos una correlación entre los cambios y el tiempo. Entonces podemos saber, por ejemplo, y uno de los resultados más importantes del proyecto ha sido que hemos encontrado
pues que la mayor parte de las mutaciones hemos confirmado que ocurren muchos años antes de que se diagnostique un tumor, hasta incluso décadas antes de que se diagnostique el tumor. Eva García, que está allí sentada en la esquina, pues doctorando en grupo de investigación, también está trabajando en el proyecto Pancáncer. Desgraciadamente su trabajo no llegó a tiempo, está ahora en Nature Genetics y se publicará probablemente en los próximos meses, pero ella ha estado estudiando patrones de integración de genomas del virus en cáncer hepático. Pues encontró, bueno, y también en HP, virus del papiloma humano, en cáncer de cervix. Pues ha llegado a encontrar mutaciones de HPV, integración de genoma del virus del papiloma humano en cáncer de cervix, que surgieron hasta 80 años antes del diagnóstico. El paciente era muy mayor, lógicamente, ¿no? Pero fijaros, o sea, las mutaciones que adquirimos ya cuando somos pequeños nos predisponen ya a tener cáncer, ¿no? Entonces, un poco la conclusión, ¿no? Somos capaces de adaptar con bastante precisión esta cuestión. Y por último, y ya no me extiendo más, otra conclusión es que los tipos tumorales pueden ser identificados, o sea, cada tipo de tumor puede ser identificado con precisión de acuerdo a los cambios genéticos. ¿Esto qué quiere decir? Si a mí me dais un tumor y me decís, ala, dime a qué tejido pertenece, os lo puedo decir. Secuencio el tumor y mirando el patrón de cómo se distribuyen esas mutaciones, os puedo decir perfectamente si esto ha surgido en la piel o si ha surgido en el pulmón. ¿Por qué? Porque el tabaco, porque la radiación ultravioleta del sol deja unas marcas en el material genético que nosotros ahora podemos reconocer. Son las que se conocen firmas mutacionales en el ADN. Entonces, estos son los 4 avances más importantes. Como digo, no son avances importantes en mi manera de verlo, cualitativamente, no tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación. No me voy a extender más porque simplemente se trataba de dar una visión general del proyecto y una breve introducción al cáncer para que Bernardo, ahora que va a venir a explicarnos este proceso, este mecanismo mutacional que hemos descubierto, simplemente agradecer otra vez a todo el consorcio de Pancáncer por permitirnos participar de 7 años. Insisto, nuestro grupo de investigación, primero representado por mí, porque antes de generar mi grupo de investigación, ya hace 7 años, yo estuve involucrado desde el primer momento en este consorcio, cuando me encontraba en Cambridge. Queremos agradecer también, por supuesto, al CIMOS, a la Universidad de Santiago, y a todas las entidades y instituciones que nos han financiado, incluyendo la Consejería de Educación, Universidad de Formación Profesional, el Ministerio de Ciencia e Innovación, por supuesto la Asociación Española contra el Cáncer, la ECC, y el Consejo Europeo de Investigación, RC. Estas son las cuatro principales instituciones que nos han financiado. Durante los últimos 4 años hemos conseguido 3 millones de euros en convocatorias públicas de investigación y otras tantas becas que no quiero mencionar, pero tenemos becas de la Fundación, Asociación Española contra el Cáncer, de la Consellería de Educación, también por parte de Industria también, que está representada también la GAIN, la Agencia Galega de Innovación, también, por supuesto, sus becarios, conjuntamente con la Consellería de Educación, también están aquí hoy sentados y también queremos agradecer. Pues nada más, creo que casi es mejor que ceda la palabra a Bernardo, que exponga cuál ha sido el descubrimiento fundamental que se ha realizado, insisto, con marca 100% gallega, y bueno, él es asturiano, pero como pagué yo